¿Quién eres? Es el nombre del corto tema. Y vamos a leer Marcos 14:60. Y dice así: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifica esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestido, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándole ser digno de muerte. Vamos a leer hasta ahí nomás. Leímos de Marcos 14:60 a la 64. Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro. Pregunta: ¿qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Marcos 14:53 al 59 describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín y la primera parte del juicio se trata de un ejercicio de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer valer sus acusaciones contra Jesús. El escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y se dirige directamente a Jesús. Al principio, Jesús no responde, pero entonces el sumo sacerdote, invocando a Dios como testigo y en su nombre, ve a Mateo 26:63. Exige que Jesús responda si es el Mesías. Jesús admite franca y directamente que sí, y cita Daniel 7:13 al 14, que describe al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esto es demasiado para el sumo sacerdote, quien rasga sus vestidos o sus vestiduras y pide que Jesús sea condenado, lo que es concedido inmediatamente por el concilio. Los líderes comienzan a humillar a Jesús, escupiéndole, cubriendo su rostro, golpeándolo y pidiéndole que profetice. Mientras Jesús está dentro siendo juzgado y dando un testimonio fiel, Pedro está afuera dando un reporte falso. Esta es la sexta y última historia sándwich en Marcos. Y aquí la ironía es particularmente aguda. Aquí hay dos personajes paralelos, Jesús y Pedro, realizando acciones opuestas. Jesús da un testimonio fiel, Pedro un falso. Pedro es abordado entre 3 ocasiones por una sierva y por espectadores y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús, incluso maldiciendo y jurando. En este punto, un gallo canta por segunda vez. Pedro se recuerda entonces súbitamente la predicción de Jesús de que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Se quiebra y llora. He aquí la impresionante ironía cuando termina de juzgar a Jesús. Le cubren los ojos, lo golpean y le ordenan a profetizar. La idea era burlarse de él, pues no podía ver quién lo golpeó. Sin embargo, en el mismo momento en que ellos están haciendo esto, Pedro está negando a Jesús en el patio, cumpliendo así una de las predicciones de Jesús. En consecuencia,
Pedro demuestra al negar a Jesús que este es el Mesías. Pregunta: ¿qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien que, aún queriendo seguir a Jesús, fracasa a veces en su intención? Segunda pregunta: ¿quién de nosotros ha fallado a veces al no hacer lo que debemos que Jesús quiere? Escuchemos el escrito de la escritora White, lo que ella comenta. Pedro siguió a su Señor después de la entrega, pues anhelaba ver lo que iba a hacer con Jesús. Pedro, cuando lo acusaron de ser uno de sus discípulos, temió por su vida y declaró que no conocían al hombre. Se distinguía los discípulos de Jesús por la honestidad de su lenguaje y para conversar a sus acusadores de que no era discípulo de Cristo. Pero Pedro acaba de negar a su Señor con impresiones y juramentos, pero aquella mirada de Jesús conmovió su corazón y lo salvó. Con amargas lágrimas se arrepintió de su grave pecado. Se convirtió y estuvo entonces preparando para confirmar a sus hermanos. Primeros Escritos, página 169-170. Jesús se mantenía manso y humilde ante la enfurecida multitud que tan vilmente lo maltrataba. Le escupía en el rostro, aquel rostro del que algún día querrán ocultarse y que ha de iluminar la ciudad de Dios con mayor refulgencia que el sol. Cristo no echó sobre sus verdugos ni una mirada de cólera. Cubriéndole la cabeza con una vestidura vieja, le vendaron los ojos y abofeteándolo exclamaban: profetiza. ¿Quién es el que te golpeó? Los ángeles se conmovieron, hubieran liberado a Jesús en un momento, pero sus dirigentes los retuvieron. Primeros Escritos, página 170. Me alegro de que nuestros sentimientos no son evidencia de que no seamos hijos de Dios. El enemigo os tentará a pesar de que habéis hecho cosas que os han separado de Dios y que ya no os ama. Pero nuestro Señor todavía nos ama, y esto podemos saberlo por la palabra que ha dejado escrito para cosas o casos como estos. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, según Primera de Juan 2.1, Primera de Juan 2.1. Y también otro versículo dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados limpiamente. Juan 1.9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Dios os ama y el precioso Salvador que se entregó por vosotros os rechazará porque sois tentados. No os rechazará porque sois tentados y habéis vencido en vuestra debilidad. Sigue amándoos. Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, pero Jesús no dejó a su pobre discípulo. Aunque Pedro se odiaba a sí mismo, el Señor lo amaba, y después de su resurrección lo llamó por su nombre y le envió un amante mensaje. Oh Salvador, oh qué Salvador, el Señor lo amaba, y después de su resurrección lo llamó por su nombre y envió a mandar mensajes diferentes, ¿no? Pero vamos a leer esto otra vez, a ver qué dice aquí. Dice:
Pedro negó a su Señor en la hora de la prueba, pero Jesús no dejó a sus pobres discípulos. Aunque Pedro se odiaba a sí mismo, el Señor lo amaba y después de su resurrección lo llamó por su nombre y le envió un amante mensaje. Qué bonito, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando no hay odio en el corazón. Y sigue, oh, qué Salvador bondadoso y amante compasivo tenemos nosotros. Y Él nos ama, aunque erremos, a fin de conocerle. Página 284. En verdad, todos los días pecamos, todos los días cometemos errores. Cometemos errores con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros oídos, la lengua que no para de hablar. Y bueno, todo el cuerpo está expuesto al pecado y comete errores todos los días. Y aún así, el Señor nos quiere. Leamos la última parte. Él nos ama, Él os cuida. Es una bendición para vosotros y os dará su paz y su gloria. Os dice, tus pecados te son perdonados. Podéis estar deprimidos a causa de las dolencias, pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día por vosotros. Os perdonará con abundancia. Apropiaos de abundantes promesas. Y hasta ahí nomás llegamos, queridos amigos. Gracias por escuchar. Que tengan un buen día. Hasta pronto.